Entonces, colegas, muy buenos días a todos. Tenemos una gran cantidad de profesores, probablemente egresados y estudiantes también conectados. Así que les doy el saludo de bienvenida y también aprovecho de agradecerles esta conexión y este interés que ustedes han demostrado por la Escuela de Invierno de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Entonces, nosotros les quería contar que estamos en una octava versión de esta escuela FEDU UTLA. Comenzamos en el año 2018 a realizarlas presencialmente y aún así presencialmente teníamos muchas personas conectadas y asistiendo presencialmente al campus. Lo hicimos como un piloto en ese año, esperando a lo mejor tener grupos de 30, 40 personas, y la verdad es que fue una participación increíble de parte de ustedes. Posteriormente con la pandemia pensamos también de que a lo mejor no íbamos a tener interesados y nos dimos cuenta de que fue todo lo contrario, que en general en todas estas versiones hemos superado los 1000 participantes en cada escuela FEDU. Por lo tanto, esta escuela, les quiero contar que fue creada con el fin de fomentar el diálogo y el intercambio de conocimiento entre docentes, pero por sobre todo entre docentes que se desempeñan en el sistema escolar. Queremos proporcionar un servicio a los profesores que en estos momentos están todos de vacaciones o ya empezando sus vacaciones. Entonces queremos que ustedes puedan seguir capacitándose año a año, semestre a semestre con nosotros. También, por supuesto, los académicos del mundo universitario son bienvenidos y sobre todo también los estudiantes de pedagogía de todo el país. Nosotros como facultad aspiramos a contribuir a la formación continua de los profesores y de las profesoras. Y para ello entonces hemos creado una oferta de cursos, capacitaciones, de talleres que se adaptan a los nuevos desafíos siempre cambiantes de la labor docente. Esta iniciativa, que tiene la característica de ser bidireccional, porque surge del trabajo colaborativo entre las escuelas que componen la Facultad de Educación y los centros de práctica, pero también a través de las instituciones públicas y privadas que se vinculan a la educación. Cada una de las versiones ha sido organizada en torno a las prioridades que emanan del ejercicio de la docencia en el sistema escolar chileno y la formación inicial docente de todo el país. Estas prioridades las detectamos principalmente a través de la encuesta que aplicamos al final de cada versión de la escuela, en donde a través de sus respuestas, de las respuestas que ustedes nos dan, vamos conociendo las necesidades de perfeccionamiento que tienen. Por lo tanto, en base a estas necesidades, se planifica cada versión de la escuela FEDU UTLA. Y en estos años hemos logrado constituirnos como un espacio de libre acceso en donde se convocan a especialistas nacionales e internacionales a exponer diferentes temáticas, a realizar talleres, a realizar capacitaciones o cursos que respondan a lo planteado como necesidad por las comunidades de los establecimientos educacionales del país. Por lo tanto, los invito entonces al taller que nos convoca hoy día, que se llama y tiene por nombre Didáctica de la Lectura y la Escritura. El taller está a cargo de la señorita Loreto Cantillana, que ustedes ven en pantalla. Loreto es profesora de castellano, es licenciada en Educación y magíster en Letras, mención en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, y además tiene toda una vasta especialización en lectoescritura en la Universidad Internacional de La Rioja, en la parte Conciencia Fonológica y Desarrollo de Vocabulario en la Universidad de Chile, y también en Literatura Infantil Europea y Asiática, diplomado o especialización hecho en la Universidad San Sebastián. A continuación, entonces, vamos a dar inicio a este taller, a esta charla al principio, y yo quiero pasar 12 avisos que me parece importante hacerles saber. Primero,
todos los talleres de la escuela FEDU-UTLA son grabados, ¿ya? Las grabaciones nosotros, una vez que finaliza cada taller, las tenemos que editar. Por lo tanto, ahí yo les pido un poquito de paciencia cuando ustedes me empiezan a solicitar las grabaciones. Y tenemos en el sitio web de la Facultad de Educación, ¿ya? Tenemos un recuadro que aparece grande, ustedes lo van a ver entrando a la página de la facultad, que se llama Escuela Abierta. Y en esa parte Escuela Abierta están todos los videos de todos los talleres de todas las escuelas FEDU-UTLA que hemos ido haciendo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no solo van a encontrar estos últimos talleres, ya que los van a encontrar de aquí más o menos al mes de agosto, que es cuando la gente de diseño se toma el tiempo para poder hacer las ediciones, ya, sino que van a encontrar también las versiones anteriores. Por otra parte, varios de ustedes me consultan a propósito de los certificados de participación. Los certificados de participación nosotros en general los hacemos todos y los enviamos al mes siguiente de que finaliza la escuela. Pero en algunas ocasiones hemos tenido dificultades porque las personas no se inscriben con los nombres correctos. Entonces no tenemos cómo saber que la persona que es, por ejemplo, tuvimos no sé, 5 personas que se llamaban Sofía, ya, pero no tienen puesto el apellido. Ya tenemos 2 personas que se llaman Rebeca y no tenían, estaban con un seudónimo. Entonces, en esas ocasiones no tenemos cómo saber y hacer el certificado, ¿ok? Entonces les pido que verifiquen la forma en que se inscribieron para poder tener un certificado con su nombre y sus apellidos, ¿ya? Y para poder entonces facilitar también la tarea de todos los otros colaboradores que intervienen en esta organización. Al finalizar la charla de Loreto, la exposición que ella va a hacer, ¿ya? Yo voy a abrir un espacio de preguntas. Las preguntas necesito que las vayan dejando en el chat para poder rescatarlas, por favor. ¿Ya? Porque no podemos, o sea, en estos momentos hay 235 personas conectadas, asistiendo. Por lo tanto, no podemos darle la palabra a viva voz para que hagan sus preguntas porque se nos va el tiempo. Entonces les ruego comprensión en ese sentido para poder rescatar estas preguntas y poder tener una media hora que Loreto vaya respondiendo a medida de que yo le voy a ir haciendo las preguntas. Un detalle que se me había quedado en el tintero con respecto a los certificados es el tiempo de conexión. Los certificados se exige para poder hacer un certificado que la persona esté conectada al menos el 50% de la duración del taller. Por lo tanto, si el taller en general son de 1 hora y media, ¿ya? La persona tiene que estar conectada el 50% de esa hora. Si estamos 2 horas, vamos a, obviamente, pensar en también unos 60 minutos como mínimo, en realidad. Porque no podemos hacer certificado cuando una persona se inscribió y asistió 5 minutos y después se desconectó. ¿Ya? Me imagino que lo entienden y entienden las razones. Eso parece que no se me queda nada en el tintero, ¿ya? Entonces, después de esta presentación que yo he hecho de nuestra gran expositora de hoy, ya Loreto es una persona que sabe mucho de literatura, yo creo que mucho de lenguaje, tiene una gran preparación, está también cursando un doctorado, por lo tanto, ustedes tienen a una persona con una vasta experiencia y conocimientos haciendo este taller. Muchísimas gracias y los dejo con Loreto. Buenos días a todos los asistentes, a todas las personas que están conectadas. La presentación de hoy la voy a realizar en el contexto también de lo que el Ministerio de Educación nos está solicitando, que es el plan de reactivación educativa y para poder abordar el rezago escolar, el rezago lector. Entonces, varios de los puntos que vamos a tratar hoy día van a estar también orientados hacia la lógica de poder, ¿no es cierto?, desarrollar ciertos aspectos importantes de la enseñanza de la lectura y la escritura atendiendo a este rezago lector. Vamos a compartir entonces la presentación.
para que podamos ir avanzando. Entonces, es por eso que en la presentación aparece el plan de reactivación educativa, porque algunos de estos puntos, ¿no es cierto?, que nos solicita el Ministerio de Educación acá en Chile en torno a la temática, vamos a abordarlo. Bueno, importante entonces, ahí sí que estaba tratando de avanzar, la tabla de los contenidos que vamos a trabajar. Vamos a ver primero elementos en torno a la lectura. Posteriormente nos vamos a referir al proceso de aprendizaje de la lectura, las dimensiones del desarrollo lector y el desarrollo del vocabulario, ¿ya? En la medida en que vamos viendo ciertos contenidos, también vamos a ir abordando algunas estrategias de cómo llevarlos a la práctica, cómo ir aplicando estos saberes. Entonces, pensando aquí en una definición o elementos distintivos de la lectura, sería importante que tengamos en consideración de que la lectura es un aprendizaje crucial porque nos permite la adquisición de nuevos conocimientos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando la lectura con los niños, finalmente lo que estamos logrando con ellos es ampliarles el mundo, ampliar, ¿no es cierto?, sus saberes en distintos ámbitos del conocimiento, y no solamente estos saberes que estén circunscritos a la asignatura de lenguaje, sino que es un aprendizaje y un saber transversal. Otro elemento importante que tenemos que considerar a propósito de la lectura es que la lectura propicia la comunicación de ideas, de conceptos, de emociones. ¿Y por qué tomo el punto de las emociones? Porque además cuando nosotros estamos trabajando la lectura en el aula con los niños, no solo estamos leyendo textos, qué sé yo, informativos, textos expositivos que nos explican algún tema, sino que un gran número de textos que se trabajan en el aula en torno a la lectura son textos literarios. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la literatura, en la literatura estamos hablando de un texto con finalidad estética, con subjetividades, con emociones, con visiones de mundo, con diversos puntos de vista. Por lo tanto, en el tema de la lectura, también la emocionalidad iría de la mano principalmente a la hora de trabajar la literatura, y también la emocionalidad por parte de los niños como lectores, pensando en el grado de motivación que logremos con ellos hacia el aprendizaje de la lectura, que eso también es un punto importante, y desde ese punto también es relevante señalar de que el profesor, la profesora, cumple un rol fundamental, porque no solamente está enseñando el proceso lector en torno a las habilidades y a las destrezas que requerimos y al trabajar la comprensión de lectura, sino que también tenemos que despertar en ellos el que la lectura se convierta en un aprendizaje significativo. Es por eso es que el rol del docente es importante en el tema de la motivación hacia la lectura, y también en el caso de la literatura hacia la mediación de este tipo de textos. Bueno, en la tarde vamos a tener una capacitación en torno a la literatura infantil y al fomento lector, y ahí vamos a abordar algunos de estos puntos que ahora estoy mencionando. Otro elemento importante que tenemos que considerar es que la lectura favorece el avance del aprendizaje escolar. Entonces, si pensamos en este plan de reactivación educativa que nos propone, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, apunta principalmente a eso, porque cuando tenemos niños con rezago lector, eso impide, dificulta el aprendizaje escolar y el avance de los niños en distintos saberes y en distintos ámbitos, porque como les señalo, la lectura es transversal y cruza distintos aprendizajes. Necesitamos comprensión de lectura a la hora, por ejemplo, de resolver problemas matemáticos, la resolución de problemas. Necesitamos comprensión de lectura a la hora, ¿no es cierto?, de tener aprendizaje en torno a la historia, a las ciencias sociales, lo mismo que en ciencias. Entonces, es por eso que el aprendizaje de la lectura y la comprensión de lectura va a favorecer transversalmente
el aprendizaje escolar, ¿no es cierto?, en las distintas asignaturas, en las distintas áreas del conocimiento que éste comprende. También es importante indicar ahora cómo, desde la mirada actual, se comprende el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Y aquí puse una figura como una suerte de abanico, donde en este abanico nosotros podemos distinguir distintos elementos que nos ayudan a poder comprender y contar con una panorámica de cómo se está entendiendo el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, un primer elemento de esta mirada tiene que ver con que la lectura se inicia en los primeros años de vida. Y aquí quiero apuntar algo súper importante, porque se piensa que la lectura tiene que ver solo con el hecho de enfrentarnos al texto y tener el texto al frente y leerlo, decodificar la información que ese texto nos presenta. Pero nosotros estamos leyendo a cada rato nuestro entorno y nuestra realidad desde que nacemos y estamos leyendo distintos aspectos. Por lo tanto, es un aprendizaje que viene desde antes, más allá de este proceso escrito. ¿Por qué? Porque tenemos distintas formas de comunicar. Entonces, cuando yo miro a una persona a través de su expresión facial, a través de sus gestos, a través, ¿no es cierto?, de su proxemia, nos damos cuenta que me está comunicando a esa persona algo, por lo tanto soy capaz de leerla y soy capaz de leer el cielo al mirar que está lleno de nubes y va a llover o que está soleado. Entonces, cuando nosotros empezamos este proceso lector, es importante también que hagamos el alcance con los niños de que nosotros desde que nacemos y que empezamos a crecer y a relacionarnos con el mundo y a relacionarnos con los otros, ya estamos en formas de lectura, ya estamos mirando, estamos observando, estamos analizando y sacando información. Y todos esos elementos que les estoy mencionando, posteriormente a la hora del aprendizaje, del proceso de la lectura y la escritura y de enfrentarnos a los textos, los llevamos a la aplicación, porque estas mismas habilidades, ¿no es cierto?, de análisis, de interpretación, las llevamos al texto. Es por eso que se inicia en los primeros años de vida. Es distinto que hablemos de un proceso de alfabetización que empieza con la escolarización, pero el tema de leer, de mirar, de observar, de analizar, viene desde antes. Otro elemento importante de esta mirada, otro punto relevante que tenemos que considerar en este foco, es que existe una relación súper importante entre el desarrollo del lenguaje verbal, ¿ya?, y el aprendizaje de la lectura y la escritura, es decir, el léxico. Nosotros tenemos como un diccionario mental. Yo así era como le explicaba a los niños y también a los estudiantes de formación en pedagogía. Nosotros tenemos un diccionario mental, donde tenemos todas las palabras, ¿no es cierto?, que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, en la medida, ¿no es cierto?, en que vamos interactuando comunicativamente con otros, porque se produce un proceso, ¿no es cierto?, de comunicación donde nosotros funcionamos como receptores de información, escuchamos a otros que nos hablan y nosotros también somos emisores de esa información donde le hablamos a un otro. Por lo tanto, se produce una acción de dialogismo. Y en este dialogismo, por llamarlo de una manera, ¿no es cierto?, más simple, porque no voy a ahondar, ¿no es cierto?, profundamente en los factores de la comunicación. En esta situación de dialogismo, escuchamos palabras y decimos palabras. Y así sucesivamente, y en la medida en que nos relacionamos comunicativamente con otros, con nuestro entorno, vamos incrementando vocabulario y vamos agrandando este diccionario mental, este léxico va aumentando. Por lo tanto, cuando un niño cuenta con un acervo de palabras, cuenta con un amplio vocabulario, es mucho más fácil, o podemos decir más que fácil, ese amplio vocabulario
propicia el desarrollo lector, nos ayuda. Por eso es muy importante incrementar además el capital cultural de nuestros estudiantes, y ahí me tomo del texto de Pierre Bourdieu, donde nos habla del capital cultural. Todos nosotros contamos con un capital cultural, con información que está mediada, ¿no es cierto?, con nuestro contexto, con nuestro entorno, de dónde provenimos, cómo nos relacionamos, cómo aprendemos, y estos contextuales que nos determinan. Por lo tanto, ese capital cultural, en algunos casos, puede estar más deprivado que nosotros. Tenemos que incrementar ese capital cultural en los niños y en las niñas para que posteriormente logremos, ¿no es cierto?, un aumento de vocabulario y ampliemos este repertorio de palabras en los niños. Por eso es tan importante el desarrollo del vocabulario. Ahora, otro punto relevante es que, pero ya como proceso propiamente tal de que el niño o la niña se frente a un texto, lo lea, lo decodifique, lo comprenda o sea capaz de traducir sus palabras en un escrito, no es un proceso natural, es un proceso que necesariamente requiere enseñanza. Y es por eso que es tan importante el rol de los profesores, de las profesoras en la escuela, porque son quienes deben realizar este acompañamiento en este proceso de aprendizaje tan importante que requieren los niños. Por lo tanto, a mí me gusta hablar del rol del profesor como quien acompaña al niño y se desarrolla esta tarea de manera además conjunta, porque la idea y la lógica es que el niño también sea siempre protagonista de su aprendizaje, para que ese aprendizaje que ese niño, esa niña está adquiriendo, le haga sentido y se transforme finalmente en un aprendizaje significativo. También es relevante indicar que de esta mirada que estamos revisando, esta panorámica, este abanico, el proceso previo a este proceso como de alfabetización es la base de este aprendizaje. Este también es un elemento súper importante, o sea, ¿con qué conocimiento llega el niño? Y ahí tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de los aprendizajes previos a la lectura con los que él cuenta. Nos vamos al vocabulario con este acervo lingüístico que este niño cuenta también, y con todo el proceso que se ha desarrollado previamente en la educación parvularia. Entonces, la educación parvularia en este proceso fundamental, y la articulación que se tiene que dar entre educación parvularia con educación básica es clave en el proceso, porque desde la educación parvularia yo siempre digo, sí, ahí sí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, sí. Disculpen que hubo un fallo ahí de la conexión de repente. Bueno, entonces estábamos hablando de la articulación entre la educación parvularia y la educación básica. Importante de que la lectura es comprensión. Por lo tanto, no basta solo con que el niño sea capaz de decodificar un texto, sino que requiere comprender dicho texto. Ya también cobra relevancia entender de que la lectura y la escritura son funcionales y significativos, es decir, la lectura y la escritura me sirven para distintos propósitos, y a través de la lectura y la escritura yo me conecto con distintos tipos de textos. Por ejemplo, los textos literarios, que tienen una finalidad, como les dije, artística, estética, de entretención, de disfrute. Por otro lado, un texto informativo como una noticia, ¿no es cierto?, que me proporciona información acerca de un hecho. Una carta, por ejemplo, es una carta donde yo interactúo con un otro y tiene una finalidad dialógica donde entregamos información, así como un informe que me explica. Entonces, los textos son funcionales, por lo tanto, la lectura y la escritura también está al servicio de esa funcionalidad. Y por otra parte, también la lectura y la escritura tienen que ser sin duda significativas porque son parte de este proceso de aprendizaje. Y en el caso de la literatura,
se tornan significativos porque cuando una persona se conecta con una obra literaria, pone en juego sus emociones y también sus vivencias y su manera de entender el mundo. Y muchas veces pasa que cuando estamos leyendo un cuento, los niños se sienten identificados con el personaje, o los niños relacionan su diario vivir o las experiencias que han tenido con ese texto. Entonces, por eso también generamos este vínculo significativo con los textos. No sé, por ejemplo, estoy pensando en libros, pensé en Roald Dahl, Matilda, qué sé yo. ¿Por qué hay algunos libros de Roald Dahl que generan en los niños esta fascinación y esta entretención, por ejemplo, con este autor, o quizás con algunos libros de Mauricio Paredes? Porque, ya, ahora sí, ¿se logra ver bien? Sí, perfecto. Perfecto, listo. Y por último, otro elemento importante además que tenemos que considerar en la lectura, y lo que le hablaba del rol del profesor como una persona que hace el acompañamiento y quien enseña, ¿no es cierto?, a leer. El profesional que enseña a leer cumple un papel importante porque necesita necesariamente estrategias, recursos de aprendizaje que puedan apoyar a los niños en este proceso, y también esos recursos tienen que estar pensados de acuerdo al contexto de los niños, y muchas veces también, y que no deja de ser importante, considerando el capital cultural que estos niños poseen. Otro punto importante es el apoyo individual para el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas que tienen rezago. Entonces también ahí tenemos que pensar de que muchas veces el tema del acompañamiento y del apoyo más individual hacia los niños no es solo para aquellos niños que tengan alguna necesidad educativa especial de distintos ámbitos, y no me refiero solamente a un contexto de discapacidad, estoy pensando también en la escuela, que hacemos con los niños migrantes, con niños que tienen como lengua materna otra lengua. Entonces, no solamente pensando en estos casos, sino también en todos aquellos niños, además, que se vieron desfavorecidos con las clases virtuales en el contexto de la pandemia, que eso también provocó cierto retraso en los procesos de aprendizaje de la lectura. Por lo tanto, necesitamos también atender individualmente a estos niños y utilizar prácticas de lectura inclusivas para poder apoyarlos en este proceso. También es importante entonces ahora fortalecer el trabajo también que se realiza tanto en la casa como en la escuela, y el acompañamiento que se realiza en el hogar también es significativo porque nos permite ir reforzando ciertos saberes que se están trabajando en la escuela, y que también necesitamos el apoyo de los padres para que puedan ir efectuando este acompañamiento. Sin duda eso no siempre ocurre, y pienso en un contexto, por ejemplo, de migrantes. ¿Qué pasaría en el caso de unos padres haitianos? Es mucho más difícil, por ejemplo, poder pedirles que ellos pudiesen acompañar en un proceso de aprendizaje de la lectura en castellano a los niños. Entonces, ahí también a veces se nos producen esas complejidades del contexto que hay que ver cómo resolverla, y que cuesta pensar en las posibles respuestas, porque es complejo. Bueno, ahora, también es relevante señalar por qué es importante la lectura. La lectura entonces es importante porque desarrolla la concentración y la atención en los niños, nos ayuda a que los niños se concentren, que se enfoquen, nos permite conectarnos con el mundo, con otros mundos, con otras realidades a través de los textos. Por ejemplo, a través de la literatura podemos conocer distintos mundos y podemos viajar por distintos lugares del mundo, a través de los libros, a través de las distintas épocas, distintas visiones de mundo, distintas miradas, distintas comprensiones. Por otro lado, también la lectura nos permite comprender mensajes y nos permite aprender. Pero no solo la lectura es relevante, porque va de la mano de la escritura. Entonces, cuando hablamos de la escritura, ¿por qué la escritura es importante? Y nosotros enseñamos, en paralelo vamos trabajando el aprendizaje de la lectura y la escritura, porque la escritura me ayuda a la capacidad dialógica, a la comunicación. Una carta, por ejemplo, yo le escribo a un otro para que el otro me lea, y leo lo que el otro me escribió. ¿Se fijan? Entonces, la escritura nos proporciona esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder generar un vínculo, un diálogo. Por otro lado, también la escritura nos permite ordenar el pensamiento, darle estructura, lógica, coherencia. Entonces nos ayuda a ordenar ideas.
qué tengo que decir primero, qué decir después. Por lo tanto, trabajamos la logicidad, es decir, la secuenciación, que tenga un sentido lógico lo que estoy diciendo y que sea comprensible para ese otro. Y también la expresión, esta capacidad que me permite la escritura de hablarle a un otro a través de una carta o en un libro. Un escritor a mí me habla, alguien me habla a través de una novela donde yo conozco una historia y conozco un mundo posible dentro de esa historia, con personajes, con acontecimientos, con todo lo que allí va ocurriendo. Por lo tanto, la escritura también en este proceso es fundamental. Además, por supuesto, de todos los elementos motrices que eso conlleva, ¿ya? Porque también ahí hay un trabajo con la motricidad que es importante. Ahora, dentro de los procesos de desarrollo de la lectura y la escritura, podemos señalar de que es importante que el proceso se realice de manera sistemática, intencionada, en un ambiente adecuado. Por lo tanto, tenemos que habilitar el espacio donde los niños están aprendiendo a leer como un espacio lector. Por lo tanto, la sala de clase tiene que convertirse en un espacio para la lectura, y ahí entra en juego de manera muy significativa e importante la biblioteca de aula, el que en ese espacio haya libros, que los niños vayan al CRA, que los niños vean a las profesoras, a los profesores leyendo. Entonces, todos esos elementos del ambiente son relevantes, y también que se genere un espacio donde se prepare todo para la lectura, donde vamos a estar en silencio leyendo, donde vamos a respetar al otro y no lo vamos a interrumpir mientras lee, donde vamos a generar espacios de apertura, donde vamos a hablar acerca de los textos. Por lo tanto, el ambiente tiene que ver con el espacio físico, pero también con el clima de aula que nosotros generamos en torno a la lectura. Y también este espacio tiene que ser motivante y acorde, ¿no es cierto?, a los niños, a los intereses de los niños y a las cosas que a ellos los motivan, que les gustan. Y más adelante vamos a mirar algunos ejemplos de cómo armar bibliotecas de aula. Otro punto importante es que el profesor, como les dije antes, cumple un papel fundamental, y dentro de su rol está el ser capaz de mediar preguntas acerca de los textos, y preguntas que sean desafiantes y que permitan que los niños logren pensar y elaborar respuestas, sobre esas preguntas, pero respuestas que sean críticas, que sean, que logren, en realidad es como lograr a través de esas respuestas que los niños nos den cuenta de la comprensión, de que le otorgan un significado al texto y que pueden profundizar en las distintas capas que componen ese texto, que no se queden solo en lo literal, de decir de qué color eran los zapatos de Juanito y que eran verdes, sino comprender las razones por las cuales Juanito se compró un par de zapatos verdes y usaba un par de zapatos verdes. Entonces tenemos que desarrollar la crítica, la apreciación, las inferencias, ¿ya? Entonces, leer de una manera como muchísimo más profunda y con sentido, y no de manera tan simple, tan literal y tan superficial. Y ahí juega un papel importante el profesor, porque es el profesor quien tiene que formular preguntas intencionadas, y ahí vuelvo al anterior, que permita que estos niños, ¿no es cierto?, profundicen en ese texto. Es relevante, además, señalar de que se necesita presentar una multiplicidad de estrategias y de actividades que propicien el desarrollo de la lectura en los niños, que no nos basta exclusivamente con una tarea única y con una actividad tipo que se vaya repitiendo permanentemente, y que no le ofrezcamos a los niños múltiples formas de acercamiento al proceso de la lectura, principalmente pensando en lo que está ocurriendo con esto del plan de reactivación educativa, atendiendo al rezago lector y a los niños con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, no podemos situar el aprendizaje exclusivamente en una forma estructurada de enseñar la lectura y la escritura, sin considerar otros elementos que permitan, por ejemplo, la aplicación del DUA, que nos ayuda, ¿no es cierto?, a
atender a un universo mucho más amplio de estudiantes y a brindar una mayor cantidad de oportunidades para aprender. Bueno, existen muchos modelos y métodos de enseñanza de la lectura y la escritura. Yo no me voy a concentrar ni en modelos ni métodos, aquí solamente pongo los ejemplos, aparece el silabario tradicional que muchos de nosotros probablemente aprendimos de esa forma. Ahí está el método Luz, que es un método más fónico, que es de una autora chilena de la 8ª región. Tenemos el método fonético, ahí aparece el método Mate, que se trabaja en muchísimas escuelas del país, pero en realidad lo importante respecto a los modelos y los métodos es señalar de que existen muchos para enseñar a leer y escribir. Todos nos conducen y a través de cualquiera de ellos nosotros logramos que los niños aprendan a leer y escribir, por algo además se aplican, pero varían. ¿En qué? En que con algunos es más rápido el proceso, otros tienen un grado de dificultad mayor, tienen distintos tipos de estrategia, hay mayor o menor trabajo por parte del niño, hay mayor o menor trabajo por parte del profesor, y la selección de enseñanza de cualquiera de estos métodos depende del contexto, que es determinante, ya hemos hablado de eso, contexto, capital cultural, de los propósitos que nosotros tenemos también y de las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, yo no me atrevería a aventurar y empezar a discriminar entre un método u otro o empezar a decir cuál es mejor o peor. Tenemos que pensarlo en el contexto. Pero si nosotros vemos desde dónde lo está pensando, y estoy tomando, por ejemplo, lo que se aborda en el libro desde el Ministerio de Educación en primero básico, leo primero. El modelo equilibrado es de donde se estaría pensando y se estaría comprendiendo este proceso porque reúne 2 puntos. En un modelo equilibrado nosotros trabajamos las destrezas, que es la enseñanza de las destrezas lectoras, la conciencia fonológica, que es fundamental, el principio alfabético, el conocer el alfabeto y lograr, ¿no es cierto?, hacer esta vinculación entre una letra y un sonido, la decodificación y también la fluidez. Por lo tanto, las destrezas sí son importantes a la hora de enseñar a aprender a leer y escribir. Pero por otro lado también está lo holístico, y el modelo holístico apunta hacia el desarrollo de las habilidades lectoras como la comprensión y el desarrollo vocabulario, y aquí nos vamos al concepto de la conciencia semántica. Por lo tanto, es pertinente enseñar con el modelo equilibrado, y ahí les puse una balancita. Es pertinente porque por un lado nosotros estamos trabajando destreza y por otro lado estamos trabajando lo holístico. Por lo tanto, desarrollamos destrezas lectoras que permiten, ¿no es cierto?, realizar este proceso desde el desarrollo de ciertas habilidades, pero también lo holístico, que nos permite el trabajar la comprensión y el vocabulario. Entonces, los procesos implicados en la enseñanza de la lectura y la escritura, y aquí me tomo un autor de Adams, estarían, y es lo que plantea el Ministerio de Educación en este leo primero, es nosotros tenemos que trabajar la comprensión de lectura y la oralidad, porque la oralidad también es importante y está vinculada al vocabulario y al lecto comunicativo, el conocimiento del alfabeto, el vocabulario propiamente tal, el aumentar ¿no es cierto?, diccionario mental, como les digo yo, el desarrollo de la fluidez lectora y la conciencia fonológica, la semántica y la sintáctica. Es decir, conciencia fonológica, tener conciencia del sonido, semántica, del vocabulario, y sintáctica estamos hablando ya a nivel de estructura y construcción de oraciones, por decirlo de una manera más simple. Ahora, las dimensiones del desarrollo lector, pensando en estas destrezas que les mencioné hace un ratito atrás, tenemos la decodificación, la conciencia fonológica y la fluidez. Serían como los 3 elementos importantes, y en este plan de reactivación educativa son los 3 elementos que se están reforzando. Entonces, cuando hablamos de conciencia fonológica, estamos hablando, y estoy aquí, la usada,
estos autores nos dicen de que es un predictor importante del aprendizaje a la lectoescritura. También es una habilidad que permite distinguir y manipular de manera consciente, que eso es súper importante, los distintos sonidos, las unidades fonológicas, es decir, que el niño sea capaz de distinguir que existen distintos sonidos, ¿ya? Lo otro también es que sean capaces los niños de identificar esos sonidos separándolos de su significado, es decir, segmentamos las palabras en los distintos sonidos o segmentamos las palabras en distintas sílabas, y así también los niños van viendo cómo se construyen las palabras, y esas palabras, ¿no es cierto?, están asociadas a sonidos, por eso se habla de conciencia fonológica. Y también la capacidad de comprender que estas palabras, ¿no es cierto?, tienen sonido, hay que hacer el énfasis en la audición, en la identificación de esos sonidos, y no en la escritura. Primero trabajamos lo fónico y después nos vamos a la escritura. Entonces aquí yo les puse una figurita donde está la palabra niña, que esto es un pictograma porque tenemos la imagen y además la palabra. Entonces tenemos la palabra niña y aquí la tenemos separada en 2 sílabas, niña, y después la tenemos separada en los 4 sonidos que conforman esta palabra. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo ejercicios de conciencia fonológica, lo que estamos realizando, ¿no es cierto?, es identificación de esos sonidos dentro de las palabras a través de separaciones o segmentaciones. Bueno, la conciencia fonológica posee niveles de complejidad, entonces vamos a tener el nivel de la palabra, el nivel de la sílaba y el nivel del fonema. Cuando hablamos del nivel de la palabra es distinguiendo y contando las palabras que hay en una oración. Entonces, por ejemplo, la niña toca piano y ahí nosotros contamos las palabras que tiene la oración, la niña toca piano. En el nivel de la sílaba es discriminar contando cuántas sílabas hay en una palabra. Entonces, ahí, por ejemplo, yo digo la palabra mariposa, la segmento en sílabas y digo cuántas sílabas hay en mariposa. Entonces decimos mariposa, casi siempre lo hacemos con las manos o con los aplausos. En educación parvularia se trabaja mucho esto, entonces por eso es importante la articulación que tenemos entre educación parvularia con educación básica. El nivel del fonema, y ahora nos vamos al sonido propiamente tal de cada una de estas letras, por decirlo más simple. Entonces aquí discriminamos cuántos sonidos hay en una palabra, entonces decimos la palabra casa, y ahí tenemos 4 sonidos que conforman la palabra casa. Ahora, los procedimientos de conciencia fonológica son 3. Vamos a hablar de segmentación en oraciones, las palabras, segmentación de una palabra en sílabas y la segmentación y síntesis de fonemas, es decir, esta clasificación en los sonidos que constituyen esa palabra. Aquí, por ejemplo, tenemos actividades de conciencia fonológica. Aquí tenemos la palabra abeja, la palabra ballena, donde la tenemos clasificada, dividida en sílabas. Aquí hay un material también del Leo I, donde nos dice cómo podemos trabajar la conciencia fonológica en el aula, a través de rima, a través de identificaciones, a través de eliminación. Si le eliminamos tal letra, tal sonido a esta palabra, ¿cómo suena ahora? Sustitución, si cambiamos, por ejemplo, la palabra casa por taza, ¿se fijan? Entonces ahí eso también es importante que podamos ir realizando ese tipo de actividades con los niños, de sustitución, inversión, si cambiamos el orden. Por ejemplo, la segmentación es hacer el conteo, esta división, ¿no es cierto?, de sílaba o de sonido. O la síntesis. También, por ejemplo, podríamos decir aquí en síntesis qué palabra se forma con las sílabas de mariposa. Entonces ahí podemos mirar qué otras palabras podríamos desprender de ahí. Entonces tenemos distintas formas de poder ir trabajando la conciencia fonológica. Ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dibujo un punto por cada sonido. Entonces ahí tenemos el gato, ahí tenemos el león. Entonces el niño tendría que poner los puntitos de los sonidos de la palabra león. Por ejemplo, acá también podríamos identificar con qué sílaba comienza estas palabras y aparece el dibujo de la palabra. Entonces, buscar
buscar la sílaba. Hay distintas formas de ir desarrollando la conciencia fonológica. Aquí también tenemos algunos otros ejemplos, donde aquí tenemos tomate, donde está dividido, ¿no es cierto?, en sílabas, y aparecen las manitos aplaudiendo, y ahí los niños tienen que marcar cuántas sílabas hay. Por ejemplo, aquí cuando tenemos sustitución, cuando yo cambio un sonido, entonces de pato a gato, de topo a tipo, de gorra a garra, cuando trabajamos las rimas, yo soy el sol, color amarillo, y en las mañanas brillo, entonces ahí que el niño sea capaz o la niña sea capaz, ¿no es cierto?, de identificar dónde está la rima, porque hay un sonido similar en la terminación de la palabra. Por ejemplo, acá hay otro donde aparece el dibujo de sirena, y aquí los niños podrían escribir, pensando en la escritura, escribir las sílabas una vez que ya han aprendido a escribir la palabra, o ir contando o marcando con un puntito, como lo vimos en el ejemplo anterior, o en el caso de regalo. Acá hay otro ejemplo de si a la palabra galleta entonces le quitamos Y, que se forma, ¿se fijan? Entonces hay distintos ejemplos. Cuchara, aquí como lo vimos anteriormente con niña, acá tenemos la segmentación, etc. Ahí hay varios ejemplos entonces de conciencia fonológica. Bueno, otro elemento importante, además de la conciencia fonológica que ya les mencioné, es la decodificación. Y aquí cuando hablamos de la decodificación, apunta al conocimiento que se tiene, ¿no es cierto?, del alfabeto. Se trabaja ya en la decodificación con la representación escrita, con el texto. La decodificación se relaciona con los nombres y sonidos de todos los signos gráficos de la lengua, como dice una autora chilena que ha escrito bastante sobre eso, la Malva Villalón. Entonces, cuando yo decodifico, es cuando yo hago este vínculo entre la grafía y el sonido. Entonces, es transferir el fonema, el sonido, a la representación gráfica, que es la letra, ¿ya? Entonces, es así cuando el niño después ve la palabra, puede ir haciendo esta identificación y esa comprensión del texto. ¿Y cómo se logra la decodificación? A través de la relación entre las letras y el sonido y la combinación de las palabras, de las sílabas posteriormente y después de la construcción de las palabras. Por lo tanto, la conciencia fonológica me ayuda a distinguir sonidos y la decodificación me ayuda a vincular ese sonido con una representación gráfica que se materializa en una letra, ¿ya? En una grafía. Aquí, de acuerdo al Ministerio de Educación, tenemos, ¿no es cierto?, el alfabeto, el orden que se propone de cómo ir trabajando con los niños, y partimos primero, ¿no es cierto?, con las vocales, y posteriormente viene la secuencia de las distintas consonantes que se van abordando. Y si se fijan, y me quiero detener aquí en las dos últimas, en las letras finales de aquí a esta tabla, que son los sonidos que provocan, ¿no es cierto?, mayor complejidad. Por lo tanto, y las letras que provocan letras y sonidos que tienen mayor complejidad, que aparecen algunos dígrafos. Por eso partimos, y las vocales como son las más simples, partimos desde lo más simple hasta lo más complejo, porque la idea es que se trabaje de manera paulatina, sistemática y siguiendo una secuencia. No es llegar y enseñar cualquier letra, ¿ya? El tercer elemento tiene que ver con la fluidez. Entonces dijimos, ¿cuáles son las dimensiones de la lectura? Conciencia fonológica, decodificación y ahora la fluidez. La fluidez apunta a conseguir una lectura que posibilite la comprensión del significado de lo que los niños están leyendo, de lo que las niñas están leyendo. Y para esta acción necesitamos tres elementos que son cruciales: la velocidad lectora, la expresión y la precisión. Entonces, y aquí estamos, cuando estamos hablando de la fluidez, es cuando ya pasamos la conciencia fonológica, que es el primer paso de trabajar la lectura y escritura,
la lectura, partimos la conciencia fonológica, y a los niños decodifican, por lo tanto son capaces de establecer esta relación entre sonido y letra y poder ir aprendiendo el proceso de la lectura, y ya cuando ya han leído, ya están leyendo, llegamos a la fluidez. Y vamos a ir mirando algunos ejemplos para trabajar actividades de fluidez. Entonces, podemos desarrollar la lectura independiente, ¿ya? Que los niños leen solito, la lectura en parejas, la lectura compartida, cuando leemos con el grupo, lectura rápida de palabras también que son de uso frecuente, y ahí vamos a hablar después de los paneles en las salas de clase, y ya la lectura independiente, la puse 2 veces, la lectura independiente. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrito donde aparece la palabra dragón y podemos distinguir un trabajo de segmentación de sílabas, ¿ya? Tenemos también un trabajo de grupo consonántico. Podemos ver las distintas combinaciones de ese grupo consonántico, dra, dre, dri, dro, dru, y además un pequeño textito, una lectura que está asociada a esta palabra dragón, donde el niño, ¿no es cierto?, puede reconocer el concepto dentro del texto. El dragón me da miedo, ahí lo tenemos en este pequeño textito, en esta pequeña oración. Tenemos la palabra ladrillo, tu casa es de ladrillo, la señora es mi madrina, la lata es un cilindro, el cocodrilo es verde. Tenemos las distintas combinaciones de este grupo consonántico y que se da en distintas palabras. Por lo tanto, estamos trabajando varios elementos. Estamos trabajando conciencia fonológica, estamos trabajando desarrollo de vocabulario, estamos trabajando identificación de ese vocabulario dentro de un texto, y esto lo podemos hacer en un trabajo de lectura independiente con los niños, o podemos ir haciendo la lectura de manera conjunta. Entonces hay distintas formas en que podemos ir pensando los modos de trabajar. Ahora vámonos específicamente a cada una de ellas. La lectura independiente es de un acceso permanente donde los niños pueden trabajar la literatura y lo no literario. Entonces, la lectura independiente es que el niño en algún momento pueda leer una carta, pueda leer una noticia, pueda leer una receta, pueda leer un poema, pueda leer un breve cuento. Por lo tanto, aquí el niño tiene que acceder a un amplio repertorio de textos, ¿ya? Técnicamente un amplio repertorio de géneros discursivos, pero para hablarlo más en simple vamos a decir de texto. Amplio repertorio de textos. Otro elemento importante, tener una biblioteca de aula, porque tener una biblioteca de aula con variados tipos de textos nos permite que los niños puedan acceder a esta variedad, a esta amplitud de lecturas. También otorgar variadas oportunidades de lectura, generar múltiples instancias donde los niños se enfrenten a la lectura. Y aquí lo pienso no solamente en la asignatura de lenguaje, sino que en la asignatura de ciencia el niño puede leer, en historia puede leer, ¿ya? Entonces tenemos que generar oportunidades de lectura independiente. En la clase de historia a lo mejor donde yo le voy a dar un fragmentito sobre los romanos, o les voy a dar un texto sobre los mapuches, o le voy a pedir en ciencias que lea un texto que hable, o puede ser un instructivo, o una infografía a lo mejor que tiene poquito texto y imágenes que hable de las partes de la flor, ¿ya? Entonces le otorgamos distintas oportunidades de lectura. Importante también visitar el CRA como un espacio de lectura, y que el CRA se convierta efectivamente en un espacio de lectura y de aprendizaje, como un centro de recursos de aprendizaje, y no se convierta en el lugar donde dejan a los niños atrasados, o donde el niño que se porta mal lo mandaba a la biblioteca. No, sino que exista, ¿no es cierto?, la conciencia por parte de los niños y por parte de los profesores y de la institución educativa de que el CRA es un lugar para aprender, ¿ya? Y ese es su real sentido. Y otro elemento importante que podemos desarrollar en esto de la lectura independiente es la motivación para que los niños escojan los libros que quieren leer. Y no solamente van a leer un libro que puede ser de poema o de cuentos, porque también le podemos entregar un cómics.
¿ya? O textos que para ellos sean mucho más interesantes de acuerdo a las temáticas. Si hay un librito informativo que tiene textos sobre los autos y a un niño le gustan los autos, sobre el fútbol, también es pertinente que lea eso. No tenemos que situar exclusivamente la lectura solo a la literatura, sino distintos tipos de géneros para que pueda tener la capacidad de discriminar en el propósito que tiene cada uno de esos textos y sea capaz de identificar la intención comunicativa que tiene cada uno de esos textos, porque no todos tienen los mismos propósitos. Y ahí pienso y vuelvo a las diapositivas anteriores cuando hablé de los textos funcionales, ¿ya? Porque los textos tienen distintas funciones, distintas intenciones. Miren, aquí hay varias imágenes de ideas para la biblioteca de aula. Miren, aquí hay un tren grande hecho con cartón, donde hay varios tipos de textos que podríamos tener ahí. Esto está situado en una biblioteca, pero posiblemente podríamos tenerlo en una sala de clase. Aquí también tenemos un carrito de cómics, donde aparecen algunos cómics hechos por los niños, pero donde podemos poner bolsillos, donde hayan cómics que los niños saquen y lean, que tengan a su disposición. Miren aquí, con fundas de plástico se hizo un revistero, entonces acá podemos tener revistas también que los niños puedan mirar, porque ahí se acercan a textos informativos o expositivos. Miren, aquí tenemos un arbolito biblioteca, que también es como bonito. Acá hay otro tipo de biblioteca de aula, esto yo lo he visto bastante, y que toma un poco la idea de la literatura de cordel, que en la literatura de cordel son hilitos donde se colgaban textos, hay una tradición bastante interesante de la literatura de cordel en Brasil. Pero bueno, aquí tomando la lógica de la literatura de cordel, o como cuando nosotros colgamos la ropa, aquí colgamos los libros, o sea, los niños pueden sacar los libros también, y la gracia que tiene es que son visibles, entonces ellos pueden mirar las tapitas. Lo importante, por ejemplo, en el caso del árbol, es lindo, pero yo miro el lomo del libro, pero no estoy mirando la portada ni la contraportada. Y muchos niños a veces eligen los libros porque les llama la atención la portada. Entonces, la idea es que esa portada quede visible, como está ahí en el tren o como está acá en este colgador. Acá tenemos el clásico, ¿no es cierto?, de los canastitos. Claro, el canasto a lo mejor no me permite ver la portada, pero sí al niño le permite intrusiar y empezar a mirar ahí en los canastos. Pero la gracia de estos canastos, que fue lo que me gustó, es que tienen una fichita pegada a cada uno de los canastos, por lo tanto está el autor del libro. Entonces yo puedo tener a lo mejor un canastito o una caja donde estén todos los libros de Mauricio Paredes, estoy inventando, están todos los textos de Roald Dahl, o están los textos de la Marcela Paz, de la Alicia Morel, o a lo mejor pensando en libro álbum, de Oliver Jeffers, de Anthony Brown, de la Paloma Valdivia, de Isol, ¿ya? Entonces podemos trabajar además en esta clasificación por autor, o también puedo hacer los canastos en clasificación por género, cómics, cuentos, obras dramáticas, poemas, ¿se fijan? Entonces ahí podemos ir haciendo distintos tipos de clasificaciones, pero lo importante es que esta biblioteca de aula esté en la sala de clase para que logremos estos tipos de lectura que les estoy proponiendo, que estamos hablando. Bueno, la lectura en pareja, aquí consiste entonces en que los estudiantes se turnan para leer unos a otros, trabajan con el mismo texto de forma repetida, entonces lee un niño, después lee otro, y siempre se está trabajando en el mismo texto para reforzar ese texto y el vocabulario de ese texto. Importante que cuando yo trabajo la lectura en pareja, los niños tienen que tener un nivel lector similar. Yo no puedo trabajar la lectura en pareja con un niño, ¿no es cierto?, que tenga rezago lector versus un niño que esté más avanzado. Lo otro importante es que se lee por turno y de manera simultánea también. Se pueden hacer las dos cosas, el ejercicio, de las dos formas. Y el tiempo de lectura siempre es breve. Tiene que ser de 5 a 10 minutos porque estamos hablando de que están trabajando fluidez y que son niños que están en proceso de aprendizaje de la lectura. Entonces, estamos pensando para cursos pequeños, primero, segundo básico, y en cursos más grandecitos, donde haya niños con rezago lector, podemos trabajarlo, ¿no es cierto?, en tercero o cuarto básico. Ahora, la lectura compartida. La lectura compartida es una lectura que se hace en voz alta y en coro. De hecho, ahí hay una foto que encontré
donde los niños están haciendo lectura en coro, donde ambos están con el mismo libro y están leyendo a la vez el texto. Los textos que se trabajan en la lectura compartida, igual que lo anterior, tienen que ser textos breves, idealmente trabajarlo en texto en gran formato. De hecho, en algunas escuelas y en algunos CRA están estos textos en gran formato o estos cuentos gigantes. Por lo tanto, ese cuento gigante también me permite que los niños puedan visualizar el texto. Usando la tecnología lo puedo proyectar un texto y hacer que los niños en conjunto lean el texto proyectado. Entonces tenemos distintas formas y podemos usar diferentes formatos. No solo tiene que ser en formato papel, podemos hacerlo de manera digital también. Si estamos trabajando con tablet en las escuelas, que el texto esté en la tablet, los niños lo lean, ¿ya? Va a depender de los recursos con los que contemos, pero en esencia esto consiste en que leamos de manera conjunta. El docente tiene que modelar la lectura primero y posteriormente se hace esta lectura a coro, esta lectura compartida conjunta, y lo importante es que se vaya reforzando, como estamos hablando de fluidez, que la lectura sea pausada, que haya una fluidez, que haya expresión, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Ya? No podemos hacer una lectura a la rápida, porque lo que nosotros necesitamos es ver cómo esos niños logran una lectura expresiva a través de una lectura en voz alta. Ahora, en cuanto al vocabulario, es importante, como les mencioné, el trabajo con las palabras de uso frecuente. Entonces, vamos a trabajar con preguntas de uso frecuente. Los artículos, los pronombres, aparecen permanentemente, entonces los definidos, los indefinidos, el, la, los, las, un, uno, unos, unas. Esas palabras las usamos todo el rato. Entonces deberíamos tener un panel, y ahí les puse un ejemplo de un muro de palabras, donde estén estas palabras de uso frecuente, porque los niños las van a estar leyendo permanentemente. Entonces, al estar en el muro dentro de la sala de clase, son visibles. Lo mismo que los pronombres también personales, los niños los van a estar trabajando. Conectores también, que se emplean habitualmente, por ejemplo, el conector y, la conjunción copulativa, eso debería estar en el panel, ¿ya? O algunas preposiciones también, el para, el de, deberían estar ahí. La preposición a, todo eso tendría que estar en el panel. Siempre, ojo ahí, porque tenemos que hacer la distinción de los niños de la A como conector y no la A como vocal, porque se pueden confundir. Otra cosa importante, también trabajar con tarjetas de vocabulario, hacer tarjetitas de vocabulario a partir de las lecturas. Por lo tanto, todo el vocabulario que nosotros trabajamos en las salas de clases tiene que ser un vocabulario contextualizado, es decir, yo no puedo usar o enseñarles palabras a los niños que no las han escuchado en una lectura, que no las han visto en una lectura. Todo tiene que estar en un contexto para que les haga sentido, porque el vocabulario además tiene que estar en un contexto, porque muchas palabras en nuestra lengua se escriben igual, se pronuncian igual, pero significan distinto. Por lo tanto, esos homógrafos, para que el niño se dé cuenta cuándo significa una cosa, cuando hablamos de café como un color marrón, a cuando hablamos café como una bebida. Me tomé el café en la mañana o pinté mi cuaderno con lápiz café o usé una polera café. Entonces, ¿cuándo? Para que el niño sea capaz de poder discriminar también cuando la palabra tiene un significado versus otro significado, siendo que es la misma palabra, que se escribe igual, se pronuncia igual, suena igual. Entonces, tenemos que trabajar, y les puedo dar muchos más ejemplos de vocabulario contextualizado, pero en honor al tiempo, coloco este que es más simple. Loreto, ¿Sí? Loreto, sabes que te voy a tener que interrumpir porque voy a tener que empezar el otro taller que empieza a las 12. ¿Ya? Entonces, yo te voy a enviar, por el correo las preguntas que han llegado hasta ahora. ¿Ya? Ningún problema. O mándamelas al WhatsApp
Bueno, De repente al bueno, WhatsApp mejor porque tengo el teléfono acá al lado. ¿Te parece? ya, ¿sí? Sí, y así es Entonces, mucho más fácil. Sí, mira, creo que no voy a tener problema por la conexión, ya porque el Zoom aguanta tener dos talleres al mismo tiempo, pero te voy a tener que dejar fantástico. solita. Me disculpo con los colegas que están conectados, pero para que termines de buena forma, ya te dejo conectada, te Ya, mando las preguntas y así yo me voy al otro taller para poder iniciar con el profesor que empieza el taller a las 12. ¿Ya? ningún problema. Ya, Ya. yo Super sigo Lore. avanzando. Ya, Sí, gracias. muchas gracias a todos. Ya, yo lo único que tengo que darles es como un aviso, ya, un aviso a la comunidad, porque nosotros tenemos también en la universidad otras iniciativas de capacitación. Entonces, tenemos un conversatorio sobre inteligencia artificial y educación que se va a realizar el 11 de julio a las 16:30. Les voy a copiar también en el chat el enlace donde pueden encontrar la información para las personas que se interesan y quieran participar. Eso es el 11 de julio a las 16:30. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. ¿Ya? Perfecto. Gracias, Silvana, y éxito en el Gracias a otro ti, Lore. taller. Muchas gracias. Que sigan bien. Ya. Bueno, entonces, en lo que estábamos, usamos tarjetas de vocabulario, muro de palabras, y cuando nosotros tenemos el muro de palabras y trabajamos con las tarjetas de vocabulario, un elemento importante es que nos ayuda porque reconocemos automáticamente la palabra. Pues el niño, cuando tiene una lectura y aparece el artículo la, ya sabe que eso es un artículo porque lo ha visto muchas veces en el muro que está en la sala de clase. Entonces, una forma importante de trabajar vocabulario es tener estas palabras de uso frecuente o estas palabras relacionadas con las lecturas que se están abordando en ese momento en la sala de clase. De hecho, el método MATE trabaja con palabras que están en la sala de clase y que las van cambiando. Ahí no voy a entrar en detalles más de irme a cada uno de los métodos, pero se me vino a la cabeza, por ejemplo, esa situación. Quizá a alguno de ustedes le ha tocado enseñar con MATE. Bueno, ahora, ya hablamos entonces hemos hablado varias cosas, la lectura, la importancia de la lectura, las miradas de cómo se está comprendiendo la lectura, hemos hablado, ¿no es cierto?, de estas dimensiones de enseñanza de la lectura, conciencia fonológica, decodificación, fluidez, y después hablamos de otro elemento importante y que tenía que ver, porque hablamos elementos de las destrezas, pero también dijimos desde lo holístico hay otros elementos que hay que considerar y que tienen que ver, por ejemplo, con el vocabulario, con la comprensión de lectura. Y aquí me gustaría hablar de un concepto importante que es la conciencia semántica y el vocabulario. La conciencia semántica es la capacidad de reflexionar acerca del significado que tiene una palabra, es decir, entender de que esa palabra significa algo y que esa palabra, por ejemplo, al trabajar los sinónimos y antónimos, esa palabra puede significar una cosa y que existe otra palabra que significa lo contrario a esta. Entonces yo puedo decir que algo es alto y bajo, y son dos palabras contrarias. Podemos decir a lo mejor ya el ejemplo típico, lindo, feo. Entonces, ahí la conciencia semántica me va ayudando a hacer esta discriminación de significado de las palabras. Y como le hablé y les dije, en el caso de los sinónimos y los antónimos, me permite establecer la relación entre estas. ¿Ya? Me permite establecer la relación entre estas. Y como les hablé hace un ratito atrás, les mencioné lo de los homógrafos, palabras que se escriben igual, suenan igual, significan distinto, o palabras que suenan igual, pero se escriben distinto, y ahí estaríamos con los homófonos. Entonces, todos esos elementos que nosotros trabajamos forman parte de esta conciencia semántica. Más allá, la conciencia semántica además tiene que ver con más allá de las definiciones de vocabulario, porque lo importante aquí de la conciencia semántica, ¿qué es la clave? ¿Qué es lo crucial? El relacionamiento, la capacidad de relacionar las palabras, de relacionar los conceptos, de saber, por ejemplo, de que yo no digo la saltar porque el artículo no acompaña un verbo, pero sí digo la niña porque el artículo sí acompaña a un sustantivo.
Entonces, desde la sintaxis también, ahí nosotros podemos ir trabajando elementos de conciencia semántica porque estamos estableciendo relaciones entre las palabras. Es importante también señalar de que la lectura, y cuando les hablé hace un ratito atrás de cómo la lectura me ayuda al vocabulario, la lectura propicia el incremento del vocabulario. Y el 75% de las palabras que nosotros manejamos, que aprendemos, provienen de textos que hemos leído. Por lo tanto, ahí está la relación del amplio vocabulario con la amplia lectura. Por lo tanto, en la medida en que yo logro que los niños se acerquen y se vinculen con una amplia gama de textos de distintos tipos, de áreas del conocimiento, ese niño va a ir aprendiendo vocabularios de distintos ámbitos también. Palabras que son propias de la historia, palabras propias de la ciencia, palabras propias de la matemática. Y ahí vamos incrementando y ampliando. Entonces, este niño leyó una guía de geometría, aprende vocabulario de geometría propio de la disciplina de la matemática. Lee un texto de historia, entonces lee conceptos propios a lo mejor relacionados con los hechos históricos. Entonces, lo importante, y vuelvo a insistir, multiplicidad de textos de distintos temas para que el niño pueda incrementar este vocabulario. Entonces, claro, los niños deberían tener un diccionario mental bastante amplio en la medida, ¿no es cierto?, en que van leyendo y va aumentando en sus niveles escolares. Entonces, en la medida en que el niño va aprendiendo las distintas disciplinas, las distintas asignaturas, desde los distintos años de escolarización, debería llegar, ¿no es cierto?, a salir de enseñanza media con un amplio vocabulario. Eso es lo ideal. Bueno, para fomentar la conciencia semántica, entonces tenemos que lograr con los niños que sean capaces de asociar las palabras, de contrastar palabras, de hacer analogías, buscar similitudes, diferencias, de trabajar, por ejemplo, con adivinanza u otros tipos de actividades. Entonces, miren, ahí yo les puse un ejemplito y tenemos 3 palabras, la palabra queso, la palabra libro, la palabra pescado, que los niños sepan en qué contextos podemos utilizar esa palabra, leer textos que me hablen de esos conceptos, ser capaces de dar definiciones, una vez que ya estén leyendo mejor y ya tengamos como afianzado el proceso lector, trabajar con los niños con diccionario, incluso pedirle a los niños que construyan diccionario, eso también es un súper buen ejercicio, pero eso ya cuando los niños están leyendo y escribiendo mejor, bastante bien y más avanzado, lo estoy pensando para cursos más grandes, pero también es una actividad que se puede desarrollar en esta área. Bueno, aquí tenemos los niveles de selección de palabras, porque también no es como cualquier palabra. Tenemos que pensar en que las palabras las vamos a seleccionar en niveles como las vamos a trabajar, ¿ya? Porque yo no puedo partir con una palabra compleja con un niño que está recién aprendiendo a leer, ¿ya? Por lo tanto, todo esto, lo importante, y es cuando yo decía mis clases de lectoescritura en la universidad, la estudiante, y también es como me lo enseñaron a mí. En el fondo, todo este proceso es por pasos, es paso a paso y tiene secuencia. Entonces, la medida independiente del método que estemos enseñando. Pero como es método, el método tiene estructura y tiene secuencia. Lo importante es que nosotros sigamos las secuencias, sigamos este paso a paso y que no lo hagamos de manera intuitiva y tampoco lo hagamos pensando en la forma en que a mí me enseñaron a leer y a escribir. ¿Ya? Eso también es relevante de señalar. Bueno, los niveles que nosotros seleccionamos en las palabras, vamos a tener nivel 1. El nivel 1 apunta a palabras de uso muy frecuente, que los niños escuchan a cada rato y que están familiarizados desde guagua, desde pequeñito, desde bebé. Casa, cama, pan, sol, luna, mamá, papá, palabras simples, nivel 1. Nivel 2, palabras de uso frecuente que son indispensables para la comprensión y se deben enseñar. Entonces, aquí las palabras, en el caso del nivel 2, son un poquitito más complejas y aquí podrían ya aparecer verbos, pueden aparecer adjetivos, por ejemplo, ahí está la palabra amable, distinguir, redondeado. Entonces ahí ya estamos en un nivel mayor. Las primeras, si se fijan, son sustantivos, sustantivos comunes. En cambio, ya cuando nos vamos al nivel 2, estamos trabajando palabras que son
son otro tipo de palabras, como les dije, como los adjetivos, como los verbos, que son más complejos. Y ya cuando nos vamos al nivel 3, el nivel 3 son palabras que son poco frecuentes o muy específicas y que el lector no está expuesto, no las usa, no las escucha, no las lee frecuentemente y que muchas veces son propias de la disciplina. Entonces ahí es donde tenemos palabras como alfarero, monetario, arrebol. Estamos leyendo un cuento que habla sobre que al atardecer el niño miró hacia la montaña y miró los arreboles que pintaban el cielo de color rosado. ¿Y qué es la palabra arrebol? ¿Qué tengo que hacer? Contextualizar esa palabra. Entonces, miren, cuando nosotros estamos enseñando a leer, estamos trabajando en el nivel 1, empezamos a profundizar en el nivel 2 y después con las lecturas llegamos a este nivel 3, pero además el nivel 3, ¿cuánto lo desarrollamos? Muchísimo. En historia, en matemática, en ciencia, porque ahí es donde aparecen las palabras específicas de las disciplinas. Entonces, claro, hay una palabra cuando hablamos de la adición, la sustracción. Esa no es una palabra de uso frecuente para un niño. El niño la aprende en la escuela cuando aprende a sumar y a restar y los profesores en matemáticas le están enseñando. ¿Se fijan? Entonces el profesor le va a pasar la cajita Mackinder y se van a poner a trabajar en la cajita Mackinder y van a trabajar la adición y la sustracción con la cajita. Pero esos conceptos son de nivel 3, porque son propios de una disciplina y lo aprende en un contexto específico que es la clase matemática. ¿Ya? Entonces tenemos que cautelar el cumplimiento de estos niveles y ir paso a paso. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder desarrollar vocabulario con los niños? Estas recomendaciones serían utilizar a diario un mismo texto durante la semana, es decir, irnos repitiendo el texto para que podamos reforzar el vocabulario. Otro elemento importante a considerar, trabajar con las palabras de uso frecuente, con los artículos, con los pronombres, con los conectores, como les dije en este muro de palabras. Y también trabajar con palabras que aparecen habitualmente en las lecturas como verbos. Hay verbos que probablemente se van a ir repitiendo y esos verbos también deberíamos tenerlos en este muro porque están apareciendo o se están usando frecuentemente. Aquí tenemos un ejemplo de palabras de uso frecuente, también es del Leo I, el texto, el poemita del Gato García. Y si se fijan, la palabra gato es una palabra de uso frecuente, ahí yo se las marqué. Entonces ahí tenemos la palabra gato, que sería un sustantivo común, nivel 1, y aquí después ya nos vamos a nivel 2, una palabra de uso común, pero que es un verbo, ahí tenemos por ejemplo la palabra come. También después podríamos ir marcando otras palabras más dentro del texto, como pescado, como ratones, pero ahí les puse dos como muy simples para que las tengan a modo de ejemplo. Pero lo importante es que yo no trabajo la palabra gato suelta, trabajo la palabra gato dentro de un contexto. ¿Y cuál es el contexto? El poema del Gato García. Aquí tenemos el muro de palabras y lo importante es que el muro de palabras me permite exhibir, como les dije, las palabras. Se hace visible en el aula las palabras de uso frecuente, me permite clasificar palabras, me permite incluir nuevas palabras también y me permite ir aumentando este vocabulario clase a clase con las distintas palabras que van apareciendo desde las lecturas o desde las letras que estoy trabajando. ¿Ya? Las palabras además deben trabajarse clase a clase y lo importante es que al ir trabajando las palabras favorezco la lectura de la palabra, la oralidad, que los niños digan la palabra y también que escriban la palabra. Entonces estoy trabajando esos tres elementos. Es importante también, recomendable, dividir el muro entre palabras de vocabulario que van apareciendo y las palabras de uso habitual. ¿Ya? Entonces el muro debería estar dividido en estas dos partes porque así también para los niños es mucho más fácil comprenderla e internalizarla. Lo otro es ir incorporando palabras semana a semana con el fin de que los niños cuenten con varios días para poder aprender, para poder identificar y aprender esas palabras y que también las puedan ir practicando. Entonces, si les pedimos que hagan pequeños textos, que en esos pequeños textos que ellos van escribiendo, vayan usando esas palabras que se están trabajando
durante la semana. Loreto, ¿Sí? ¿cuánto crees que te falta? Volví a conectarme porque no puedo empezar el otro taller porque estamos con esta reunión en curso. Ya, poquito. Me quedan poquitas láminas ya para ir terminando. Y ahí contestamos un par de preguntas, ¿te parece? Mira, lo que yo les propongo a todos, porque, o sea, todas las preguntas están en el chat. Entonces Ya, nosotros vamos a rescatar todas las preguntas, ¿ya? Y después, entonces, para que tú las puedas contestar tranquilamente y se las ya. enviamos. ¿Te parece? Ningún problema. Súper ¿Ya? bien. Ya, Porque también veo que perfecto. los colegas se están desconectando porque es muy probable que varios se hayan inscrito en los otros talleres que van a funcionar a partir de las Ya, 12. ¿Ya? Entonces yo perfecto. le voy a avisar al profesor de que estamos un poquito atrasada y tú te tomas unos 10 minutos, ¿te parece, para finalizar? Sí, no creo que más. Ya, ok, No, no creo que más. perfecto, genial, ¿Ya? un millón de gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar conectados todo este rato, ¿ah? Bueno, entonces también les mencioné que para trabajar las palabras, para trabajar el vocabulario, tenemos los pictogramas. ¿Y qué son los pictogramas? Es presentar la imagen con la palabra que representa esa imagen. Entonces, como les he dicho en todo este rato, les he explicado de que las palabras las tenemos que trabajar contextualizadas. Entonces, aquí hay un texto que es la nutria amigable, y ahí está la nutria en el agua, ¿no es cierto? Y en el camino van dos perros. Entonces, en este relato, en este fragmentito de este relato, vemos que aparece la palabra nutria, que aparece la palabra perro, que aparece la palabra río, y aquí tenemos pictogramas, tenemos pictogramas de las palabras que están en la lectura. Entonces ahí tenemos el río, tenemos la nutria, tenemos los perros, pero además podemos trabajar otras palabras que están relacionadas, como el mar, para hacer la distinción entre lugares, el mar, el campo, y aquí aparece otro animal, el topo. Entonces, se fijan, también podemos ir incrementando vocabulario. De hecho, vamos a seguir el relato y van a ir apareciendo más palabras y más elementos. Yo solamente me tomé de este fragmento para que ustedes pudiesen ver cómo está el vocabulario contextualizado y cómo se presenta para trabajar con los niños después a través de pictogramas. ¿Por qué? Porque lo visual, la imagen, ayuda a reforzar la idea, el significado de la palabra. Acuérdense, estamos trabajando con ciencia semántica y al hablar de lo semántico estamos en el plano del significado de la palabra. Aquí tenemos otros pictogramas, estos los puse, no están situados en ninguna lectura, pero se los puse como ejemplo, que se trabajan bastante en educación parvularia, también en educación básica, pictogramas de los verbos. O sea, ahí tenemos distintos verbos que son afines a acciones que los niños conocen, que los niños realizan. Entonces, claro, rompo algo, cortar, doblar, dibujar, jugar, unir, acciones que los niños van realizando. Ahí tenemos pictogramas de verbos, y se fijan, los verbos están en infinitivo además, la acción que se realiza, y tenemos otro pictograma que está al lado, que es de sustantivo, y que tiene que ver con alimentos que los niños consumen. El helado, los plátanos, la sopa, ahí puso una hamburguesa medio chatarra, pero no importa, la manzana, el yogur, alimentos. Entonces, también son palabras que los niños conocen y que son capaces de asociar el concepto, ¿no es cierto?, con el significado al que refieren. Otros elementos que podemos ocupar, por ejemplo, aquí tenemos bingo de palabras, como estos típicos juegos del bingo, pero que se hacen con vocabulario. Les sugiero que revisen, porque en la web aparecen muchas páginas donde aparecen los bingos de palabras, donde están las plantillas imprimibles, entonces ustedes las pueden imprimir para trabajarlas con los niños y hacer este juego, que para ello además es entretenido. También tenemos las ruletas de verbo o ruletas de palabra, y las ruletas se ocupan para que los niños puedan aprender conjugaciones, las podemos ocupar para que aprendan a hacer rimas, las podemos ocupar para que escriban oraciones, para que se utilicen en un texto determinado. Podemos utilizar también ruletas no solo de verbos, ruletas de palabras de uso frecuente, ruletas de artículos,
ruletas de sustantivo. Ahí está la creatividad de ustedes, pero como que les dejo esta idea que podrían construir con un cartoncito, con dibujos, con colores, e incluso pedirle a los propios niños que pinten las ruletas para que sea más participativo. ¿Se fijan? Pero tenemos que pensar en distintas formas que nos saquen más allá del libro o de la presentación de PowerPoint que les estamos mostrando a los niños en la sala de clases, que esto sea más interactivo. Actividades de asociación, como les mencioné hace un rato atrás, por ejemplo, la nutria, espacio en el río. Entonces yo leo ahí las palabras que están arriba, suena, nada, mueve, y yo, ¿qué es lo que tengo que hacer como niño? Leo y tengo que identificar la palabra y asociar el significado de esa palabra con el sentido, con el significado de la oración que estoy leyendo. Por lo tanto, se fijan, estamos trabajando relación de significados, relación de conceptos. ¿Ya? Entonces, identifico a lo que me refiere la palabra y la sitúo en esta oración, es decir, la sitúo en un contexto. ¿Ya? Acá tenemos el contraste, y lo hablamos un ratito atrás con los sinónimos, con los antónimos. Entonces ahí tenemos el contraste entre las palabras, por ejemplo, amistoso, indiferente, enojados, cariñoso. Ahí vemos los contrarios. Y si se fijan, esta asociación y este contraste está sacado de la lectura de la nutria. Por lo tanto, el trabajo se hace en el contexto de un texto en particular y no de manera aislada y manera azarosa, porque todo tiene que seguir una estructura, una secuencia, un orden, para que así al niño, ¿no es cierto?, le vamos dando los pasos para que pueda ir aprendiendo. La analogía, aquí estamos estableciendo, ¿no es cierto?, estos vínculos analógicos. Por ejemplo, cuando digo, el ornitorrinco come camarón, y abajo tengo la oveja, entonces la oveja, ¿qué come? Tengo que seguir la misma lógica. Ya, la oveja ¿qué come? Come pasto, come torta. Y ahí el niño tiene que identificar, la oveja come pasto. El ornitorrinco está cubierto de pelos, el pato entonces, ¿de qué estará cubierto? ¿De escamas o de plumas? Entonces y además fíjense, porque esta actividad está asociada a las cubiertas de los animales, que es un contenido que se trabaja en ciencias naturales, en primero básico. Entonces, además, estamos trabajando no solo lo del lenguaje, sino que estamos articulando este conocimiento con lo que los niños están trabajando en ciencia. La adivinanza. La adivinanza nos sirve porque hacemos que los niños piensen, además la utilizamos como entretención, es una estrategia también que les permita entretenerse, lúdico, aprenden vocabulario, y a partir de lo que la adivinanza me está diciendo, algunas de ellas son juegos de palabras, u otras me ayudan a entender el sentido. Entonces aquí digo, soy chiquitito y nado sin parar, puedes encontrarme en el río o en el mar. Por ejemplo, ahí tenemos una. La otra de la blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te diga que soy, espera. Ahí tenemos un juego de palabras donde además el niño tiene que descubrir, ¿no es cierto?, una información que está como implícita. Acá hay otras del primero leo también, donde esta me gustó mucho porque dice, salgo de día, me escondo de noche, mi color es amarillo y como el oro brillo. ¿Quién soy? Entonces el niño, aquí está con la pista, le dan la imagen que el niño tiene que identificar cuál de los tres elementos es el que corresponde a la adivinanza. Acá tenemos más adivinanzas, tenemos una del murciélago, y aquí tenemos para completar la palabra murciélago. Entonces tenemos la adivinanza, tenemos la escritura de la palabra, y aquí dice que tiene todas las vocales, entonces aquí los niños tienen que completar con las vocales. Aquí tenemos también, a partir de la adivinanza, una actividad, ¿no es cierto?, donde identificamos el sonido inicial, una actividad asociada con ciencia fonológica, y ahí está la palabra murciélago. Entonces, podemos ir articulando la adivinanza con otros contenidos más de trabajo, por ejemplo, de conciencia fonológica y no solamente conciencia semántica. Otra actividad, que aquí nuevamente tomamos el murciélago, es identificar aquí en esta sopa de letras palabras y con escritura copiar las palabras de la sopa de letras, escribirlas. Entonces está todo acá, Loreto. unido. Aquí estoy terminando, esta es la última.
porque el otro taller ya me está reclamando mucho Sí. las personas. Y aquí está la última entonces para que vayamos cerrando. Entonces, en síntesis, vimos lo que era la lectura, los elementos de la lectura, abordamos estas dimensiones donde hablamos de la conciencia fonológica, de la decodificación, la fluidez, abordamos la conciencia semántica con el desarrollo de vocabulario y todos estos elementos ¿a qué me llevan? A esta casita que estamos mirando, que es la casita de la comprensión de lectura. Por lo tanto, tengo esta casita de la comprensión de lectura donde trabajo la lectura de las palabras y comprendo lo que significan esas palabras, lo que estamos hablando recién de conciencia semántica, y además soy capaz de desarrollar otros elementos como la decodificación, el reconocimiento, la fluidez, y además puedo inferir lo que el texto me dice, identificar la estructura de ese texto, aprender vocabulario, gramática y además poder escribir todos estos conocimientos que he logrado a través de la lectura. En la tarde vamos a trabajar específicamente literatura, niveles de comprensión de lectura y cómo la literatura infantil tributa al desarrollo del fomento lector. Muchas gracias por la paciencia de las desconexiones y por el tiempo que se han tomado también para estar hoy día en esta clase. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Loreto. Yo creo que todos los colegas están pero felices con este taller. Ya tenemos muchos agradecimientos en el chat. Les vamos a hacer llegar la PPT también. Un poquito de paciencia, sí, no podemos durante esta semana, pero ya durante el mes de julio le estamos haciendo llegar la PPT, la respuesta a sus preguntas y tratamos de apurarnos también con la edición del video para que ustedes puedan mirarlo de nuevo si lo necesitan. Muchísimas gracias a todos y me voy corriendo al otro taller. Gracias, Loreto. Adiós a todos. Muchas gracias. Buenas vacaciones. Gracias. Adiós.